Dari Jenner y su hermana Trish Jenner regresaban a casa desde la universidad para visitar a su familia durante las vacaciones de primavera. Mientras conducían por el campo del norte de Florida en el Chevrolet Impala de 1960 de Trish, jugaron a adivinar el significado de las matrículas personalizadas, como 6A4EVR, que significa sexy para siempre. De repente, después de pasar una casa rodante, un misterioso conductor en una vieja camioneta oxidada con la matrícula Beatwho intentó sacarlos de la carretera. Tras un momento de tensión, con Dari tratando de convencer al conductor de que los dejara pasar, la camioneta finalmente los rebasó. Dari intentó adivinar el significado de la placa, asumiendo que decía, "Te estoy ganando". Luego, los hermanos comenzaron a hablar sobre dos estudiantes, Kenny y Darla, que desaparecieron mientras conducían por el mismo camino 23 años antes. Dari desestimó la historia como una leyenda urbana creada para asustar a los adolescentes sobre los peligros de beber y conducir. Después de hacer una parada para ir al baño, pasaron nuevamente por la misma camioneta, esta vez estacionada frente a una vieja iglesia abandonada a un costado de la carretera. Un hombre corpulento estaba deslizando lo que parecían ser cuerpos envueltos en sábanas viejas dentro de una gran tubería de alcantarillado que sobresalía del suelo. El conductor, al darse cuenta de que lo habían visto, los persiguió y logró sacarlos de la carretera antes de alejarse. A pesar de las objeciones de Trish, Dari insistió en regresar a investigar, argumentando que podrían salvar a alguien si uno de los cuerpos seguía con vida. Trish, preocupada, sugirió buscar ayuda y encontrar un teléfono, pero Dari la hizo sentir culpable al preguntarle qué pasaría si el cuerpo fuera el suyo. Finalmente, Trish accedió de mala gana, aunque se negó a salir del coche. Al regresar a la iglesia, se encontraron con un escenario escalofriante. El lugar estaba lleno de cuervos y grajos que graznaban ominosamente. Dari intentó mirar dentro de la tubería, pero no podía ver nada. Le pidió a Trish que le sostuviera los pies mientras se inclinaba para mirar mejor. De repente, gritó asustado por un enjambre de ratas que salió del tubo, lo que hizo que Trish soltara sus piernas. Dari resbaló y cayó por la tubería, cortándose y quedando sin aliento al aterrizar. Al levantarse, Dari encontró a un niño moribundo con una enorme herida en el torso. El niño intentó decirle algo, pero murió antes de poder hacerlo. Dari vio montones de otros cuerpos sin vida y, horrorizado, le gritó a Trish que necesitaban salir de allí. Le ordenó que fuera a la carretera y vigilara el regreso de la camioneta, advirtiéndole que gritara lo más fuerte que pudiera si la veía. Mientras buscaba una salida, Dari descubrió una caverna masiva debajo de la iglesia, con cientos de cuerpos cosidos juntos cubriendo las paredes. También encontró una mesa con una talla de un monstruo y algunos químicos líquidos, lo que lo llevó a creer que los asesinatos eran parte de un ritual. Al seguir explorando, descubrió los cuerpos de una pareja interracial, uno de los cuales tenía la cabeza cosida de nuevo y un anillo de clase de 1978. Con horror, Dari se dio cuenta de que eran Kenny y Darla, lo que demostraba que la leyenda urbana era cierta. Dari encontró la salida de la iglesia y asustó a Trish,
quien pensó erróneamente que la camioneta estaba regresando. Trish tomó el volante mientras Dari se sentaba en el asiento del pasajero, visiblemente traumatizado y sin hablar. Trish, preocupada, intentó hacerlo reaccionar, señalando que necesitaban parar para poner gasolina. Finalmente, Dari le explicó lo que había visto a Kenny y Darla, y cómo el hombre los había decapitado y vuelto a coser sus cabezas. Cuando llegaron a un restaurante con una gasolinera, decidieron contactar a la policía, pero justo en ese momento vieron pasar la camioneta de regreso a la iglesia. Al entrar en el restaurante, Trish intentó pedir ayuda a los presentes, pero todos la ignoraron, pensando que estaban locos. Con Dari aún paralizado por el miedo, Trish intentó hacerlo entrar en razón, insistiendo en que necesitaban llamar a la policía. De repente, el teléfono del restaurante sonó, y nadie más parecía dispuesto a contestar. Dari lo tomó, y la persona al otro lado primero preguntó por su nombre y luego dijo, ¿ya viste a los gatos? La voz continuó, describiendo detalles íntimos de Dari, como su tatuaje de una rosa en el estómago y su mano ensangrentada. La mujer advirtió a Dari que lo que había visto no era un asesino común, sino un monstruo o demonio antiguo. Luego, puso la canción Jeepers Creepers en el teléfono y les dijo que, cuando la escucharan, debían correr. Aterrorizado, Dari maldijo a la mujer y colgó el teléfono. La tensión y el miedo se apoderaron de los hermanos, sabiendo que algo siniestro los perseguía, algo que iba más allá de cualquier cosa que pudieran haber imaginado. Dari y Trish fueron llevados a la comisaría para ser interrogados por la policía. Con el rostro pálido y las manos temblorosas, Dari intentó explicar todo lo que habían visto, incluyendo los cuerpos de Kenny y Darla en la iglesia abandonada. Los policías, sin embargo, se mostraron escépticos. Argumentaron que, después de 23 años, los cuerpos deberían haberse descompuesto hasta convertirse en huesos y polvo, si no es que ya no existían. Dari, desesperado por hacerles entender, les explicó que los cuerpos habían sido preservados de alguna manera, posiblemente con madera petrificada, y que debía haber alrededor de 600 cadáveres en aquel lugar. Aunque los oficiales no estaban convencidos, trataron de ser comprensivos. Le aseguraron a Dari que no lo estaban llamando mentiroso, pero le pidieron que entendiera que, desde su perspectiva, la historia era demasiado increíble para creerla sin pruebas concretas. Mientras tanto, un trabajador de la cafetería se acercó a Dari y Trish para advertirles que alguien había estado intentando robar su coche. Al salir a revisar, descubrieron que la figura misteriosa ya se había ido, pero había dejado el coche destrozado. La camarera les contó que el extraño había estado oliendo la ropa que había dentro del vehículo, como si algo le hubiera llamado la atención. Parecía que le gustaba, dijo con un escalofrío. Dari, cada vez más preocupado, recogió su ropa y se dio cuenta de algo aterrador. El extraño los estaba siguiendo porque sabía lo que habían visto en la iglesia. Peor aún, ahora conocía el nombre de Dari, ya que lo había leído en su ropa interior. La sensación de estar siendo cazado se apoderó de él. Mientras revisaba el coche, Dari encontró algo que lo dejó helado, una marca profunda en el pomo de la puerta, como si alguien hubiera presionado con una fuerza sobrehumana. Rápidamente llamó a los policías para que la examinaran, esperando que fuera una pista crucial. La policía, aunque aún escéptica, decidió verificar la historia de Dari y Trish. Los escoltaron de regreso a la iglesia abandonada para investigar. Sin embargo, mientras conducían, recibieron un comunicado por radio. La iglesia estaba siendo incendiada, y los principales sospechosos eran Dari y Trish, acusados de ser pirómanos. Para empeorar las cosas, el forense informó que las huellas dactilares encontradas en el coche no coincidían con las de un ser humano vivo, sino que parecían ser de piel antigua, casi como si pertenecieran a alguien que había estado muerto durante décadas. Mientras los policías intentaban procesar esta información, algo impactó violentamente el techo de su coche patrulla. El extraño, el mismo que había estado persiguiendo a Dari y Trish, apareció de la nada. Con movimientos rápidos y brutales, atacó a los oficiales. Uno de ellos fue decapitado frente a los ojos horrorizados de Dari y Trish.
El monstruo lanzó la cabeza del policía sobre el capó del coche de Trish, provocando que ambos vehículos se detuvieran abruptamente. Trish, temblando, salió del coche y llamó a los policías, preguntando si estaban bien. Pero al ver la sangre en el capó, Daryl le gritó que regresara al coche de inmediato. Fue entonces cuando Trish vio al oficial decapitado y, desde el asiento del conductor del coche patrulla, emergió el extraño. Por primera vez, pudieron verlo claramente. Su piel era grisácea, su cabello largo y blanco en los laterales, pero calvo en la parte superior. El monstruo recogió la cabeza del policía y, con una sonrisa siniestra, le arrancó la lengua con los dientes. Aterrorizados, Daryl y Trish volvieron a subir a su coche y huyeron a toda velocidad. Mientras se alejaban, vieron por el espejo retrovisor cómo el monstruo cargaba los cuerpos de los policías y la cabeza decapitada en su camioneta, antes de ponerse un sombrero y desaparecer en la oscuridad. Sabían que no estaban a salvo, y que el monstruo, el Creeper, no descansaría hasta atraparlos. Trish sigue conduciendo rápidamente, a lo que Daryl le pide que reduzca la velocidad. Ella se detiene por completo mientras Daryl solo le pidió que redujera la velocidad. Se encontraron detenidos en una vieja granja. Daryl y Trish descubrieron a una anciana que tiene muchos gatos. Trish le suplica que llame a la policía, pero ella se niega por miedo a que le quiten a sus gatos. Pero les permite hacerlo después de que Trish le cuente sobre el oficial asesinado, pero les pide que no den su dirección. A Daryl no le gusta la sensación del lugar y le pide a Trish que se vaya y busque ayuda en otro lado. Mientras discutían, la anciana preguntó si había alguien más con ellos. El extraño los alcanzó fingiendo ser el espantapájaros en el jardín. La mujer amenaza al extraño, enfadada porque sus gatos estaban en peligro, corrió y tomó su escopeta. Le disparó al hombre, quien saltó de manera inhumana y se estrelló contra el techo de su casa. Enfadada, la mujer golpeó a Daryl en la entrepierna y corrió hacia la casa. Después de escuchar disparos de escopeta, parecía que la mujer iba a salir, pero vieron que en realidad estaba siendo sostenida por su columna vertebral y el hombre se reveló con una sonrisa en su rostro y resultó ser una especie de monstruo. El Creeper siendo revelado por primera vez como un monstruo. Jugando con los Jenner mientras intentan escapar. Trish y Daryl se metieron en su coche, con la intención de huir. Con el Creeper frente a ellos, Daryl le dice a Trish que lo atropelle. El Creeper pudo saltar sobre el coche sin sufrir ningún daño, para su sorpresa. Trish luego fingió que el coche no se movería, dando al Creeper la oportunidad de acercarse a ellos. Sin embargo, ella lo sorprende y realmente lo golpea. El Creeper se estrelló y colapsó en la carretera. Trish procedió a atropellarlo una y otra vez hasta que Daryl la obligó a detenerse. Después, ven que el Creeper despliega sus alas que estaban ocultas en su abrigo en un intento de volar, pero está demasiado herido y sus partes estaban pegadas al pavimento. Se marchan, atropellándolo una vez más, y llegan a la comisaría, donde estaban al teléfono con sus padres para que vinieran a recogerlos. La mujer de la llamada telefónica aparece y se presenta como Geceye Gay Hartman, una mujer que afirmaba ser una psíquica local. Les advirtió a Daryl y Trish que todavía están en peligro y luego trató de revelar la verdadera naturaleza de la misteriosa criatura. Era un antiguo demonio conocido como el Creeper, que se levanta cada primavera 23ª durante 23 días para alimentarse de partes del cuerpo humano que, al ser consumidas, forman parte de su propio cuerpo. También les dijo que busca a sus víctimas a través del miedo, y que al oler el miedo de Trish y Daryl, ha encontrado algo que le gusta. El Creeper herido conduce y se dirige a la comisaría, cojeando mientras entra por las celdas de la cárcel y corta la electricidad. Después de alimentarse de un prisionero para curarse, fue rodeado por la policía, pero mató a varios de ellos. Geceye les advierte que el Creeper está aquí y no se detendrá hasta conseguir lo que quiere. Les dice que uno de ellos morirá, gritando en la oscuridad mientras suena la canción Jeepers Creepers de fondo. Mientras la policía sigue deteniendo a este intruso, Geceye intenta guiarlos hacia otra salida en la estación.
Sin embargo, llegaron a un callejón sin salida y Trish pregunta si su visión al menos podría haber previsto una salida. Heceye explica que vino a decírselo, con la esperanza de que puedan cambiar su visión. Dari luego le pregunta a quién quiere de Creeper. Heceye no responde, pero su cabeza se vuelve hacia Trish, haciéndoles creer que quiere a Trish. Dari sigue obteniendo respuestas de Heceye y le pregunta si alguna vez sus visiones están equivocadas. Sin embargo, el Creeper los alcanzó y Heceye los hizo correr hacia arriba. El Creeper se dirigió hacia Heceye y la olfateó, pero la dejó ir, implicando que no le teme y no tiene nada deseable para él. El Creeper finalmente alcanzó a Trish y Dari, los olfatea e incluso los prueba. Luego lanzó a Trish y se quedó con Dari. La policía y el equipo SWAT asaltan y rodean al Creeper. Usa a Dari como escudo antes de abrir su capó con garras y lanzar un grito ensordecedor. El sargento David Tubbs y el escuadrón están incrédulos ante lo que están viendo. Trish, en un esfuerzo por salvar a su hermano, le pidió al Creeper que la llevara a ella en su lugar. Dari le gritó que no fuera una heroína. Trish explicó que Dari era débil y que no pelearía con él. El Creeper realmente la escucha y lo piensa un poco, sin embargo, no estaba interesado en alguien que no le tenía miedo. Salió volando por el costado del edificio, llevándose a Dari con él en la noche. Por la mañana, Trish le preguntó a Heceye si alguna vez sus sueños se equivocan. En lugar de responder, Heceye simplemente le dice que es una anciana loca y que Trish puede preguntar a cualquiera. Los gritos de Dari se escucharon entonces mientras se mostraba una nueva área abandonada. El Creeper estaba en una máquina de coser trabajando. Luego, se mostró el cuerpo muerto de Dari, desnudo y preservado, al igual que los otros cuerpos en la Casa del Dolor. La parte posterior de la cabeza y los ojos de Dari fueron removidos, y el Creeper miró a través de los agujeros de los ojos y a la cámara con los ojos de Dari, revelando que eso es lo que quería de él. El Creeper mira a la cámara con los ojos de Dari. El Creeper en esta toma final es interpretado por el actor de Dari, Justin Long, para coincidir con los nuevos ojos del Creeper. Se presentó una breve escena post-créditos, mostrando al Creeper conduciendo su camión rápidamente por la carretera al atardecer, tocando la bocina. Probablemente el Creeper esté continuando su caza.